Este panel será moderado por el Dr. Luis Asensio, coordinador técnico del programa CAFCELA. El personal de apoyo de la ANDI recogerá las preguntas que ustedes tengan para el desarrollo de este panel. Señores, bienvenidos. Tiene la palabra el doctor Asensio. Hola a todos, muy buenas tardes. Muchas gracias a la organización por esta invitación. Yo creo en nombre también de los panelistas, todos agradecidos por estar aquí presentes. Bueno, continuando un poco con la temática relacionada con comercio exterior y su vínculo en el ámbito marítimo portuario, el panel va a desarrollar los avances en la conectividad marítima de la Alianza del Pacífico. ¿Ok? Por lo tanto, vamos a introducir un poco el tema en este campo relacionado con los puertos y los servicios marítimos, y tal como fue mencionado en algunas de las exposiciones anteriores, Latinoamérica y el Caribe, ¿cierto?, tiene una posición un poquito expectante dentro de lo que es el mercado global. En términos de cifras de contenedores, por ejemplo, la región solo representa el 7% de estos 700 millones de TEUs que nos hablaba Singapur, ¿no? Y estamos más o menos en el orden de los 50 millones de TEUs en toda nuestra región, incluyendo Latinoamérica y el Caribe. Ese como primer antecedente. El segundo tiene que ver un poco con algunas estadísticas globales que arroja el reciente estudio sobre el transporte marítimo, una revisión de transporte marítimo 2017, y que recientemente también apareció ya la versión 2018. Tiene que ver un poco con el costo y la estructura de costos de los servicios marítimos en toda nuestra estructura de costos logísticos totales, ¿no? que ha sido también trabajada durante distintas exposiciones, y en cifras redondas, obviamente esto es caso a caso, pero en cifras redondas indican que aquellos países y en aquellas rutas con mayor densidad, ¿cierto?, de transporte marítimo, y por lo tanto aquellas rutas que tienen o utilizan los buques portacontenedores de mayor capacidad, estos países, puertos, acceden a costos logísticos del orden del 10% de las mercancías, ¿correcto? Y lo que le resta al resto del mundo, o al promedio del mundo, y entre ellos obviamente nuestra región, estos valores oscilan entre el 15 al 20% del total de nuestras mercancías. Decimos esto porque, desde el punto de vista estructural, este costo del transporte marítimo, que incluye también los seguros involucrados, es de tipo estructural, vale decir, por nuestra propia iniciativa a nivel de puertos de países, va a ser muy difícil cambiarla en el tiempo. Por lo tanto, es una parte de la ecuación que va a ser difícil de cambiar, ¿no? Y después miremos la otra parte de la ecuación, desde el punto de vista de los costos logísticos totales. Y en esa otra parte de la ecuación aparecen dos eslabones, dos componentes que arman lo que podríamos denominar hoy por hoy la cadena logística portuaria, ¿no? Los puertos y todo lo que es el paso de las mercancías por nuestras instalaciones portuarias y zonas interportuarias también decirlo, y el costo terrestre, ¿no? El costo de todos los servicios de transporte inland o ámbitos terrestres que pueden involucrar para nuestra región básicamente camiones y algo de ferrocarril. Y ese costo logístico de esa parte de la ecuación enfrenta hoy día múltiples desafíos que también fueron de alguna manera mencionados en varias ponencias, pero algunos estudios en distintos países donde se analiza el costo de esta zona de la ecuación habla de que es posible encontrar extracostos que pueden llegar al 25 hasta el 30% adicional. Y yo creo que eso es un poco también el desafío del panel, de que podamos discutir con ellos cómo la Alianza del Pacífico, cómo los puertos de la Alianza del Pacífico se comprometen con una labor, con una tarea en términos de poder
reducir esta grasa del sistema, ¿sí?, que se puede denominar de distintas formas. Hay muchos involucrados en esta cadena logística portuaria, como lo veíamos y como lo debatió el panel de las autoridades, ¿no? Y desde la perspectiva de los privados y desde la perspectiva de las autoridades portuarias, que es un poco lo que vamos a comenzar a discutir en este punto. Bueno, dicho eso, comenzamos un poco las preguntas, si les parece. Se deja entonces ese comentario de introducción y desde la perspectiva entonces de los desafíos, hemos identificado un concepto simple para que ustedes lo puedan entender de cómo podemos dotar a nuestros sistemas portuarios de mayor fluidez, ¿ya? Es una palabra un poco rápida de digerir, de entender, y por lo mismo esta fluidez dentro de las perspectivas de la cadena logística portuaria, que es nuestro foco de atención, esta fluidez tiene que darse a nivel de las mercancías, a nivel de la información y a nivel de las infraestructuras, ¿ok? Entonces vamos a hablar un poquito sobre estos tres elementos. Entonces, vamos a hacer una primera ronda de preguntas a los colegas que representan a las autoridades portuarias, ¿ok? Comento brevemente, el concepto de autoridad portuaria, tanto nacional como local, es un poquito lejano a la realidad colombiana, ¿correcto? Por lo tanto, tenemos que advertir que muchos de los comentarios de nuestros colegas acá del caso chileno y el caso mexicano entran en una perspectiva de administración de lo que son los recursos públicos, digamos los activos públicos que son los puertos, desde una perspectiva de una autoridad portuaria local, ¿sí? Insisto, distinto al modelo de desarrollo portuario colombiano, ¿correcto? Por lo tanto, les pido que por favor sea lo más didáctico posible en las respuestas a los colegas de México y Chile para que puedan hacer esta pequeña distinción. Entonces, la pregunta es muy abierta. Se plantea cómo desde la perspectiva de los puertos, en este caso Manzanillo y Valparaíso en Chile, qué línea base y oportunidades hay en los tres ámbitos de la cadena logística portuaria. ¿Cómo está enfrentando estos puertos todo lo que mostraba el colega de Singapur, ¿no? Toda esa dinámica que se está dando en los servicios marítimos en nuestra región, en nuestra zona? ¿Qué características enfrentan desde el punto de vista de los servicios marítimos en estos puertos? ¿Qué oportunidades ven en las operaciones físicas y de información al interior de los puertos? Ya entramos a la parte portuaria y de fiscalización en donde nuestras mercancías, ¿no?, hacen una etapa previa al embarque o posterior a la descarga y que tiene muchos desafíos obviamente. Y el tercer eslabón dentro de esta cadena logística portuaria es qué oportunidades hay y qué avances ven ustedes en la interfaz terrestre de los puertos, ¿sí? Que también se ha mencionado en múltiples momentos del día de hoy, distintas falencias, problemas de asimetría que hay entre los volúmenes de carga marítima con los terrestres. Veíamos que el colega de Singapur nos hablaba de que los barcos aumentaron 4 veces en tamaño, pero los camiones son los mismos de hace 20, 30 años en términos de capacidad, ¿no? Entonces, hay una completa asimetría, ¿no?, de los medios de transporte terrestre versus lo que está pasando en el mundo marítimo. Entonces, les pido que desarrollen estos tres ámbitos de la cadena logística portuaria para sus sistemas portuarios, por favor. Bueno, sí, cómo no. Primero, es conveniente aclarar en el caso de México que es diferente, naturalmente, al caso colombiano y al caso chileno. Estamos hablando de puertos que están bajo el dominio de la administración pública. Existen 16 puertos federales, que llamamos nosotros, 70 y tantos en total, pero los que no dependen directamente del gobierno central, del gobierno federal, dependen de gobiernos estatales, municipales, incluso de dependencias turísticas, y por ahí hay uno privado nada más. Entonces, a los que nos toca administrar estos puertos, lo manejamos
son empresas que tienen concesión del gobierno federal, por tanto, los directivos lo que damos son cesiones parciales de derecho. Cesiones parciales de derecho a diversas empresas que se establecen en cada uno de estos puertos. Entonces, el interés máximo que tenemos es que los puertos no sean solamente centros de carga y descarga de mercancías, sino sean una parte muy importante de la cadena logística. Nosotros como directivos, en mi caso del puerto de Manzanillo, en este momento es el puerto más importante del país, maneja 3 millones de TEUs al año. Y bueno, nuestra preocupación es que aquellos que están instalados en el puerto, esto que les comento que son los cesionarios, no solamente hagan los pagos y tengan las eficiencias y la competitividad mejor, sino que se comprometan, y es parte de nuestra función como administradores del puerto, a una serie de cuestiones que, repito, los hagan día a día más eficientes. Este es nuestro trabajo y, por supuesto, nos interesa evidentemente bajar los costos desde que el producto sale de la fábrica hasta que llega al consumidor final. Como ustedes saben, en este momento los puertos más importantes del mundo son asiáticos todos, más importantes en términos del número de contenedores que mueven. Está Shanghái, Singapur, acabamos de ver, que mueven arriba de 30 millones de TEUs al año. Y así, los 10 más importantes son asiáticos. Antes se hablaba de Rotterdam, se hablaba de Hamburgo, que por supuesto siguen siendo puertos muy importantes, pero ya no tienen el movimiento de estos asiáticos. Hay un aspecto muy importante que yo comentaba durante la hora de la comida. Estos puertos, estos 10 puertos asiáticos y otros, tienen una característica muy especial. Todos son zonas económicas especiales, son zonas francas, son zonas libres. Esto es muy importante. Imagínense ustedes que en los 80 Shanghái, que es el puerto número 1, eran campos de arroz, y ahora, y debido a esta serie de estímulos que los gobiernos dieron, pues están convertidos en estos emporios portuarios muy importantes. Pero no solo son estos puertos, son también aquí mismo en Colombia tenemos Cartagena, tenemos la gran mayoría de los puertos iberoamericanos son zonas libres, son puertos francos. Esto estamos en una lucha ahora porque no es el caso de México. Aunque estamos hablando de puertos no privados, sino gubernamentales, pues hay un comportamiento ahora sí como cualquier hijo de vecino. Quiere decir que si se importa una grúa de pórtico que vale 12, 14 millones de dólares, pues hay que pagar todos los impuestos de importación, valor agregado, etcétera. ¿Qué ocurre con esto? Que nos hace menos competitivos. Naturalmente no podemos dar los precios y tarifas de tal manera que si no pagáramos o si tuviéramos toda esta serie de estímulos. Entonces, esta es una primera desventaja. Ya en la actualidad hay una ley de zonas económicas especiales en México, pero no están incluidos los puertos, todavía no están incluidos. Son espacios en ciertas zonas deprimidas del país donde se van a dar una serie de estímulos fiscales, financieros, de capacitación, de seguridad social, pero repito, imagínense ustedes
que las empresas que se van a establecer en estos puertos deben tener aspiración exportadora. Entonces van a tener una serie de estímulos, pero después llegan al puerto con su producción exportable y se van a enfrentar a precios y tarifas altos, caros. O sea, no se ha completado el círculo adecuadamente. Estamos en ese pleito, en esa lucha. Bueno, hay otra característica. Esta autoridad federal de zonas económicas especiales depende de la Secretaría de Hacienda, o sea, de una Secretaría de Finanzas. Es el único caso en el mundo. En ningún lado del mundo, y hablamos de más de 4,000 zonas económicas que hay, depende de una Secretaría de Finanzas. Depende de una Secretaría de Economía, es un órgano desconcentrado, porque pues no se puede convertir en juez y parte. Pero bueno, son a veces las inconsistencias que ocurren en nuestros países. Este es un ejemplo, seguramente habrá otros de este tipo. Esta es un poco la característica de nuestros puertos. Repito, nuestra preocupación es que el producto… hay otra característica también, perdón, creo que es muy importante. Por ejemplo, el puerto de Manzanillo, pero hay otros puertos en el país con características similares, ha tenido un crecimiento exponencial en los últimos años, mientras que la infraestructura externa está igual que hace muchos años. Entonces tenemos graves problemas logísticos, naturalmente, como muy bien lo señalan, que encarece en forma muy importante los diversos costos. Entonces, yo quisiera dejarlo en este momento así para… Gracias. Perfecto, entonces un poco las oportunidades están en el ámbito de las zonas libres o zonas francas portuarias y el pensar o repensar el tema de las infraestructuras, ¿no? Una infraestructura antigua, heredada y que requiere cierta renovación, ¿no? Carlos, ¿qué te parece si nos opinas del caso chileno? A ver, buenas tardes. Agradecer la invitación a nombre de la Autoridad Portuaria de Valparaíso. Bueno, yo les voy a comentar de la realidad de Valparaíso, que puede ser un poco distinta. Nosotros somos uno de 10 puertos públicos. Estos son encabezados por el Estado, por el Ministerio de Transporte, pero nosotros, cada puerto es autónomo, es decir, tiene una gerencia y una presidencia que es autónoma. Dicho eso, nosotros hoy día estamos en Valparaíso, nos hemos encontrado en una situación bastante especial. Estamos enclaustrados por la ciudad nos acorraló. A pesar de que el puerto nació primero, ya la ciudad nos ganó espacio y hoy día ya no teníamos espacio físico como para poder seguir desarrollándonos. Y en ese sentido tenemos la experiencia de haber creado una zona de extensión de apoyo logístico que se encuentra a más de 11 kilómetros de la ciudad. Y esto nos ha permitido en varias fases realizar, llevar a tendencias que nos han permitido seguir creciendo. El puerto, en la dimensión que estaba, no tenía la posibilidad de crecer de más allá de 9 millones de toneladas. Por el tema de espacio, la ciudad nos tiene acorralados. Sin embargo, al crear esta zona de extensión logística, que funciona como zona primaria, pero está a 11 kilómetros, sacamos todo lo que era el tema de aforos, por ejemplo, la revisión por parte de los servicios de aduana, agrícola, entre otros, y nos ha permitido poder llegar a 12 millones de toneladas. Y además nos permite que los containers en su dimensión bajen al puerto al momento que están con la luz verde listos para cargar. Eso nos ha permitido hoy día llegar a 12 millones, que es un tema importante. Otra de las cosas que también estamos trabajando en el puerto es el famoso PCS, que somos el primer puerto de Chile que tenemos un Port Community System, que integra a todos los estamentos del sistema logístico de la región, de Valparaíso. Y esto nos ha permitido también aunar la información. Hoy ya tenemos una información que fluye entre todos los estamentos y nos permite también tener claridad y hacer un poco más transparente el tema de los costos. Esto nos llevó a formar la comunidad logística también, por otro lado, que se llama Follow Up, Foro Logístico Valparaíso, en donde están presentes todos los ámbitos, transporte, aduana, agentes de aduana, freight forwarders, las autoridades portuarias. Y esto también ha significado poder mejorar los procesos y levantar muchas veces el tema de precios, que es un tema que es estructural y que es muy difícil para nosotros como autoridad poder meter mano en eso. Nosotros lo que hacemos es vigilar que las tarifas
que tienen nuestras concesiones. Nosotros tenemos, en este momento tenemos 4 concesionarios, es 2 terminales borde mar, el terminal de arriba, el terminal, la zona de operación logística que está a 11 kilómetros, más el terminal de cruceros. Esas son nuestras concesiones, que son hasta por 20 años extendibles de acuerdo a la inversión que vayan haciendo. Entonces, nosotros lo que hacemos como autoridad es vigilar que se manejen las tarifas que están fijadas por ley, ¿no es cierto?, de acuerdo a contrato, y nosotros vigilamos que se muevan en un rango. Entrar a manejar tarifas ya depende de terceros, de particulares, de privados, de navieras, ¿no es cierto?, de agentes de aduana y otros actores. Sin embargo, siempre estamos preocupados de que por lo menos se conversen los temas, ¿ah? Y en ese sentido, este foro logístico lo que hace es aunar criterios, ¿no es cierto?, y ver que esto funcione bien. En Valparaíso, por dar un dato, tenemos tal nivel de comunicación que hoy día tenemos 0 días de paro o de huelga o como le llamen aquí, no sé, 0 días en los últimos 10 años. ¿Ya? El puerto se cierra una vez al año por mal clima, entonces esas cosas van siendo una potente herramienta para que nosotros seamos muy competitivos. ¿Ah? Hoy día estamos también en un plan de desarrollo, estamos a pronto de comenzar la expansión del Terminal 2, Terminal Cerros de Valparaíso, que nos va a permitir duplicar nuestra capacidad de puerto y llevarla aproximadamente a 24 millones de toneladas, ¿ah? Que para nosotros la verdad es duplicar la carga. En temas de lo que estamos debiendo, yo creo que en temas de puerto, yo creo que no es mucho lo que debemos. Hoy día podemos atender buques de más de 300 metros sin problema. A pesar de que a Chile pensar que vamos a recibir buques de 24 o 22 mil TEUs no tiene sentido porque somos un país terminal. Piensen ustedes que un buque de 20.000 TEUs puede llevar 17 millones de televisores planos, como estos, y nosotros somos 17 millones chilenos. Entonces es un absurdo pensar que vamos a recibir esos buques. Nosotros con buques de 11.000, 8.000 TEUs para nosotros es suficiente. Sin embargo, tenemos el debe, lo tenemos hacia el inland o el hinterland, ¿no es cierto?, con las rutas de acceso, con las carreteras, con la mejora en el tema de ferrocarriles. Nosotros hoy día prácticamente no tenemos nada de ferrocarriles, un 2% de la carga, lo que es muy, muy bajo. Tenemos una ambición de que a los próximos 20 años llegar a un 15, a un 20, que para nosotros sería estructuralmente muy importante, y en tema de costo también sería, ahí tenemos un delta que podemos mejorar. Eso es lo que estamos hoy día al debe, toda la parte estructural, la parte de Interland. Eso para nosotros, por lo menos en Valparaíso, creemos que estamos al debe en forma importante, ¿ah? Y así lo siente también la comunidad portuaria. Sí, perfecto, interesante. Pone una perspectiva que también se habló en la mañana, la necesidad de que el puerto también piense inteligentemente con todos sus actores en una mesa, y eso es todo lo relativo a las comunidades portuarias, a las comunidades logísticas que también Manzanillo ha venido desarrollando, pero en el caso de Valparaíso se tiene una experiencia muy rica en eso, y me consta, digamos, también como chileno de esa evolución que han tenido. Y bueno, pero también plantea que los desafíos están todavía en el ámbito de la conectividad con el puerto, con el hinterland, ¿no? Como decía yo en la introducción, las asimetrías son tremendas en este minuto y por lo tanto no disponer, por ejemplo, de un servicio ferroviario en varios puertos es fatal, ¿ah? Nos mencionaba el colega de Manzanillo, están del orden del 15% ustedes y pueden seguir creciendo. Y en el caso chileno, Valparaíso y otro puerto hermano como San Antonio, es muy escaso el uso ferroviario, por lo tanto, y ni hablar en otros países donde prácticamente es cero. Eso nos tiene que llevar a esa reflexión de que esa mirada de los modos de transporte en el ámbito de la interfaz terrestre para la cadena logística portuaria es una deuda pendiente y que ya en este minuto está pasando la cuenta, ¿no? Y bueno, le voy a pedir a Álvaro también que nos comente sobre esta misma línea los desafíos en estos 3 ámbitos. Bueno, buenas tardes a todos, en especial un saludo a la ANDI. Pues, yo presido la Cámara de Puertos de Operadores Marítimos de la ANDI y llevamos más o menos 25 a 30 años en el sector. La verdad, el modelo colombiano es un modelo ejemplo en el mundo y en nuestra región Caribe y del Pacífico. Como se trata del tema de la Alianza del Pacífico, es muy importante con las charlas que hemos visto hoy, cómo el negocio y el manejo del contenedor ha sido una revolución increíble. Yo le hablaba hoy a
esta mañana con los de la ANDI, les decía, hombre, el tema de los contenedores en el mundo está muy diagnosticado y afortunadamente hace más de 15 años tomamos la decisión de salir de ese mercado, porque vemos cómo se han configurado unos operadores internacionales inmensos, donde se han tomado la mayoría de terminales del mundo y cada vez un mercado más reducido y más exigente para los operadores, y la tecnología cada día avanza. Por eso, desde el punto de vista nuestro como Ventura Group, que llevamos más o menos 25 años en el sector, estamos muy enfocados en las cargas graneleras, que es un mercado que también mueve mucha carga en el mundo, en especial, por ejemplo, en nuestro puerto de Buenaventura. Tenemos en importaciones más de 8 millones de toneladas entre trigo, maíz, y muchos de nuestros usuarios están aquí. La verdad, vemos con preocupación la Alianza del Pacífico por dos factores. Uno, el primero es que precisamente todos los países que están integrando la Alianza del Pacífico son grandes consumidores del carbón. Lo sabemos en Perú, en México, tienen una terminal especializada y reciben mucho carbón colombiano, y es poco lo que sale por Buenaventura, obviamente por dos factores. Nos faltan unos tramos de carretera en doble calzada, nos faltan 11.5 kilómetros, en el gobierno anterior se hizo un esfuerzo, y veo en eso una dificultad enorme, y falta 3.5 kilómetros de unos tramos que no se han terminado. Nosotros, varios operadores, hemos intentado mucho con el Ferrocarril del Pacífico, hemos intentado revivir y estamos con el último operador tratando de trabajar en esa parte. El ferrocarril y el multimodalismo en Colombia ha sido supremamente difícil, ni siquiera el bimodalismo, lo que nos lleva a encarecer nuestros productos y nuestros costos por el alto valor del transporte y del flete terrestre. Entonces, ahí vemos primero una oportunidad inmensa con la Alianza del Pacífico en incrementar nuestro mercado, inclusive con Canadá para la importación de trigo, y el carbón es un factor de falta de regulación en Colombia, porque siempre se le ve como el enemigo en todo sentido, desde el punto de vista ambiental, desde el punto de vista de salubridad, desde el punto de vista de las zonas de almacenamiento, pero se nos olvida que el carbón en Colombia es uno de los grandes gestores del empleo y de nuestro Producto Interno Bruto. Ahí tenemos que reglamentar y trabajar mucho de la mano con el nuevo gobierno en las nuevas políticas para mejorar y poder crecer en el mercado del carbón, que es un gran regulador de nuestro flete en el puerto, porque la mayoría del granel que ingresa a Colombia, no somos grandes productores, su flete depende mucho del flete de compensación, y la idea ahora es trabajar muy fuertemente en la recuperación del ferrocarril y en algunos aspectos que más adelante, como se tienen otras preguntas, estaremos pendientes, pero la verdad el mercado del granel del mundo también tiene que ir en mejoría de instalaciones, porque las terminales en nuestro país yo creo que tecnológicamente están muy avanzadas, tenemos unos terminales acordes con el mercado del mundo, pero es un mercado muy grande que va a pasos gigantes y que cada día son menos los actores de esa gran cadena de contenedores, ¿no? Eso es lo que pues, quería yo haberles aportado un poco. Gracias. Gracias, Álvaro. Bien, vamos ahora a pedir la opinión de Eduardo. ¿Sí? Eduardo representa un poco a lo que dicen los shippers, ¿no? A los que utilizan los servicios, tanto los portuarios, ¿no? Y todo lo que tiene que ver con la logística de llegada a los puertos o de salida desde los puertos, y también los servicios marítimos, ¿no? Porque aquí estamos hablando de una industria un poco partida en dos, ¿no? Con operadores globales en muchos casos, como veíamos. Y desde esa perspectiva, una doble pregunta para ver si la puedes desarrollar. Lo primero es cómo evalúas tú desde la perspectiva del generador de carga, ¿cierto? La calidad de los servicios, tanto marítimos como portuarios, cuáles son los factores críticos de éxito de esos servicios para el caso de ustedes, por un lado. Y segundo, cómo desde el Estado, a tu juicio, se está regulando estos servicios, si ustedes sienten que hay espacios
donde se regula, se sanciona o se corrigen ciertos abusos que pueden darse en situaciones específicas, tanto en los servicios marítimos como portuarios, ¿no? Estamos pensando que ambos, en estricto rigor, son monopolios, ¿no? No hay donde elegir en muchas ocasiones. En el caso colombiano es mucho más explícito, porque tenemos un puerto en el Pacífico. No hay muchas opciones en el caso colombiano-pacífico, digamos. A nivel terminales, digamos, puertos, a diferencia de otros países que tienen varias opciones. Entonces, esa doble pregunta, si la puedes desarrollar. Ok, bueno, muy buenas tardes a todos. Primero que todo, agradecer a la ANDI pues, por esta invitación y trataré de englobar la respuesta desde el punto de vista de usuario y desde el punto de vista de, digamos, líderes de una cadena de abastecimiento, porque para nuestra compañía, digamos, tenemos, digamos, la característica de gran exportador, pero al mismo tiempo importamos mercancías de toda parte del mundo. Entonces, lo primero que nosotros tenemos que tener claridad como negocios y como compañías, primero es que el mundo está cambiando. Lo que dijeron varios colegas pues, en la tarde de hoy, en la mañana, es que con la llegada del Internet de las cosas, ¿cierto? Los consumidores están cambiando, ¿cierto? Hoy por hoy, esa es una realidad que nos está llegando a pasos agigantados. ¿Y dónde inicia ese cambio? Y estoy como empezando un poquito más atrás, pero es que tiene unos efectos en la cadena global, y es que ese consumidor se le abrió un marco de posibilidades para comprar. Ya ese consumidor no es lo único que hay, tiene un mar de posibilidades. Entonces, para una compañía, pelear por esa preferencia y elección del consumidor tiene que tener dos elementos fundamentales. El primero, la innovación. El segundo, la competitividad en el costo. Y el tercero, la calidad en el servicio. Entonces, cuando tomamos esos tres elementos, ¿cierto? Digamos que en la parte de innovación, pues lo trabajamos en las fábricas, en la compañía, en nuestras áreas de investigación y desarrollo. Pero el resto, digamos que sale a partir de las puertas de nuestras fábricas. Entonces, tanto el transporte que va desde la puerta de nuestras fábricas hasta el puerto, más los trámites regulatorios en el puerto, más el servicio portuario, más el trámite, digamos, fluvial, de transporte, tiene que estar perfectamente alineado, porque como bien se llama una cadena, esa cadena de que funcione o no funcione va a afectar directamente o el servicio o el costo, y ambos tienen que estar perfectamente alineados. Entonces, por ejemplo, nosotros vemos cuando hay, aquí yo pues veía con envidia de la buena a mi amigo chileno, decía, hace 10 años no hay una huelga en un puerto. Yo hacía memoria de hace 2 años con un paro en el puerto de Buenaventura, y nosotros como con 70 contenedores para un cliente en Estados Unidos, y al cliente allá y a ese consumidor hoy en día no le interesa, no le pasa por la mente si el transportador funciona, si el transportador no funciona, si el puerto es eficiente o no es eficiente, si los señores están en paro o no están en paro. Simplemente yo como compañía, o nosotros como compañía exportadora, estamos sufriendo con el contrato aquí que dice que si no le entrego el 25 de noviembre a las 3 de la tarde, me pone una multa de $2 millones. Y ahí es donde empieza, digamos, ese reto, ¿cierto?, de que todos en la cadena estemos perfectamente alineados. ¿Para qué?
para que las ventas y los negocios tengan un desarrollo armónico, porque en el evento que esas ventas y esos negocios fluyan, todos ganamos, ganan las compañías, ganan la economía de los países, ganan los servicios portuarios, ganan los transportadores, ganan las compañías de transporte marítimo y gana el comercio mundial, ganan los consumidores. Entonces, ninguno de estos servicios se puede convertir, ¿cierto?, digamos, en un cuello de botella para impedir o afectar que esas ventas tengan ese desarrollo armónico. Entonces, la tarea está en estar todos perfectamente alineados para lograr ese servicio y esa competitividad en los precios. Por ejemplo, hay barreras complejas que se están dando, lo que veíamos, la concentración del servicio de los barcos, donde, por ejemplo, lo vivimos en nuestro día a día, como comentaba el amigo de los exportadores de pescado. Nosotros, digamos, en el transporte marítimo también lo vemos. El contenedor tiene que salir hoy. Bueno, ¿y qué pasó con ese contenedor? No, resulta que es que el barco venía lleno y no paró. Y eso es una realidad. Te rolearon. ¿Qué pasó? Volvemos, otro de los muchísimos ejemplos que hay. Bueno, ¿qué pasó con ese despacho? Está llamando nuestro cliente de tal país. No, resulta que es que había congestión en el puerto porque no le han hecho el dragado y entonces solo pueden entrar en marea alta y entonces habían muchos barcos y él no puede esperar. Nosotros, por ejemplo, que importamos trigo, que estamos sometidos a que como hay que consolidar la carga, entonces estamos sometidos, mire, ¿qué pasa? Teníamos dos inventarios para 35, 40 días de producción y hay un lío con el barco que está, porque nos ha pasado, está en Buenaventura, pero hay congestión. Entonces son una cantidad, digamos, de bemoles que entre todos tenemos que trabajar, incluyendo especialmente el gobierno, porque una alianza como la del Pacífico pues debe propender a justamente alinear todas esas variables, a que por ejemplo los trámites de las aduanas sean totalmente electrónicos. Uno ve algunos casos, y voy a poner como referencia el tema del INVIMA, llegan y hacen la inspección, anotan la información en una PAL, pero no pueden imprimir ahí mismo el certificado, hay que esperar, cuando se podría hacer en forma simultánea. Entonces, cada minuto, cada segundo, cada día, en cualquiera de los pasos del proceso es un sobrecosto y eso va en contra de la eficiencia de la cadena de valor. Y esa eficiencia es la que garantiza la supervivencia en los mercados, ¿cierto? Cuando uno llega en un mercado que no es el natural, donde no eres tan conocido, te preguntan dos cosas. Lo primero, ¿qué trae usted de nuevo? ¿Qué trae de diferente? ¿Qué es lo que usted trae de diferente para yo quitar de mi estantería el producto que rota permanentemente a ponerlo a usted que nadie lo conoce? Entonces, o llego con innovación o llego con un precio que rompa. Le tengo que decir, mire, es que yo vengo 30% más barato. Y si la cadena de abastecimiento no es eficiente, eso es imposible de lograr. Muchas gracias, excelente puesta en perspectiva, ¿no? Creo que todos los portuarios que están aquí presentes en algún minuto les tocó recibir a un gran cargador ahí y pidiéndole explicaciones por muchos de los problemas que muchos de ellos no dependen exclusivamente de algunos de los actores que están aquí presentes, ¿no? Por eso hablamos siempre de que esto es una cadena logística. Yo le pongo el apellido portuaria porque si el puerto en sí no funciona como una cadena logística portuaria, menos podemos salir a vendernos a las cadenas logísticas como las que plantea Eduardo, ¿no? Que son globales y que nosotros somos un eslabón más
de una serie de otros puertos que se vienen en la lógica de la cadena de suministro global, que es la que tú planteas, ¿no? Por Sí, favor. si me permites una acotación que omití, es que con esto del cambio del Internet de las cosas, mire, realmente las cadenas de abastecimiento y en especial su parte logística va a ser el factor determinante en el rumbo de los negocios. Básicamente el negocio va a ser netamente logístico y financiero. Ese es el futuro, porque hoy en día el consumidor ya no tiene que esquematizarse en una sola, o no es eso o eso. En la semana pasada, como anécdota, estaba con un consultor y llegó pues en un BMW muy bonito y bueno, fuimos a almorzar. Le dije, mira, ¿cómo te va con las refacciones? Eso ya no tiene problema. Yo entro a Amazon, pido la referencia y en 5 días está aquí. Esa es la realidad del mundo de los negocios. Años atrás, quien tenía un carro que no era de fabricación nacional y no estaba bien agenciado en el país, tenía que esperar 2 meses a que apareciera un repuesto. Hoy ya no. Ahí yo les quiero volver a preguntar a los colegas portuarios qué experiencias han tenido ustedes en el aseguramiento de la calidad de los servicios, ¿sí? Me gustaría, por ejemplo, en el caso de Valparaíso, cómo Valparaíso trabaja, por ejemplo, con los exportadores de temporada, ¿no? Con la uva, la manzana. ¿Qué experiencias hay justamente de este aseguramiento de que los servicios portuarios con sus clientes puedan estar mucho más sincronizados, con mucha mayor fluidez? Y también el caso de México, que entiendo que también se están haciendo esfuerzos por garantizar los servicios, que es un tema complejo, porque ante un puerto que garantice un servicio significa que el puerto da la cara por muchos actores, ¿sí? No solamente la autoridad portuaria o un puerto como un puerto granelero, ¿no? Sino que también se depende de otros actores en la cadena. Entonces, si nos pueden un poquito comentar esa experiencia de garantizar servicios, por favor, Carlos. Sí, bueno, efectivamente son muchos los agentes que participan dentro del puerto. Algunos de ellos pueden ser muy eficientes, otros no. Entonces, la capacidad y la calidad del servicio está en términos de la gente más débil, desafortunadamente. Exactamente. Viene siendo el eslabón más débil. Se habla de capacidad instalada en los puertos. Yo tengo 2 muelles. Si hago otros 2, voy a decir que ya incrementé en 100% mi capacidad instalada. No, porque a lo mejor el agente de aduanas no llegó, no está y no tengo el doble de capacidad. Entonces, es muy importante la coordinación, como muy bien se señalaba aquí, que es parte de toda la logística portuaria, de todos los agentes que participan en el puerto. Es importante que las terminales que ahí participan sean realmente cadenas de valor, no simplemente, repito, carga y descarga, sino que cada uno en el ámbito de su competencia agregue el mayor valor posible a la carga. Nosotros allá tenemos lo que se llama marca de calidad. Establecemos tiempos muy estrictos en diversos eventos del puerto. O sea, si un agente de migración tiene que subir al barco, tiene 1 hora específica para hacerlo y hay un compromiso por parte de esa oficina de migración que opera dentro del puerto a hacerlo en ese tiempo. Entonces, hemos puesto marcas, benchmarks para diversos eventos del puerto a fin de garantizar que todos vayan en la misma línea. Obviamente, dentro de esto también queremos propiciar el cabotaje, que es el medio más barato de transporte entre los puertos locales,
pero hay todavía una serie de inconvenientes. Como muy bien lo señalaste, nosotros tenemos la ventaja de sí tener del orden de un 15% en transporte ferroviario, que es alto relativamente, pero todavía es el transporte terrestre del orden del 80%, que deteriora carreteras, etcétera. Otro aspecto muy importante dentro de la cadena es la seguridad del puerto. Hay terminales que se quejan de que su productividad baja porque las autoridades de aduanas, de marina, etcétera, hacen diversas revisiones y entonces ellos no pueden cumplir con el rendimiento, con la productividad que comprometen ante sus clientes. Entonces nuestro trabajo ahí está en tratar de lograr un equilibrio entre una buena productividad, pero la seguridad del puerto, porque si el puerto es inseguro, aunque haya mucha productividad, nadie más va a regresar por ese puerto. Entonces, lograr este equilibrio es una parte fundamental. Estos son aspectos básicos, repito, pues de toda esta cadena logística. Bueno, antes de dar el tema a la fruta, yo creo que hay dos cosas que sí llegaron para quedarse. Uno, ¿no es cierto?, es la tecnología, el TI o IT, como queremos llamarlo, ¿no es cierto? El tema de la digitalización de los papeles. Hoy día ya no se justifica andar con papeles. Y lo segundo también es que lo que hay que hacer hoy día para poder mejorar los procesos es la innovación. Nosotros en el puerto tenemos convenio con universidades en que estamos permanentemente buscando qué hacer para mejorar. Uno no se puede quedar con que las cifras las tiene, porque la verdad es que necesitamos mejorar siempre las cifras. Eso era como para apoyar tu puesta. En el término de la fruta, nosotros en Valparaíso hace unos años atrás teníamos en la temporada la fruta que parte en octubre y termina en marzo. Por Valparaíso sale el 50% de la fruta del país. Teníamos camiones esperando por más de 48 horas y teníamos filas de camiones de hasta 40 kilómetros. Bueno, eso en términos de precio, de valor agregado, es pérdida. No podemos tener toda esa fila de camiones o el tiempo perdido para los conductores, para los exportadores, la fruta que comienza a echarse a perder. Hoy día tenemos un sistema, yo se los comenté, que es un PCS, en el cual hoy día tenemos todo coordinado conjuntamente con esta zona de extensión que tenemos. Por lo tanto, hemos reducido los tiempos desde ese 24 horas, hoy día tenemos un promedio de todo el sistema logístico de 3 horas y media. Eso ha redundado además en un ahorro de 50 millones de dólares anuales por tema de estadía, de petróleo, de horas hombre, de camiones parados. Entonces, este sistema logístico lo que hace es coordinar de tal forma que los camiones bajen cuando están listos para la carga. Por lo tanto, hay menos horas hombre y menos estadía esperando que los camiones realmente lleguen a embarcarse, realmente. En ese sentido, la fruta hoy día y coordinamos efectivamente con la organización, con ASOEX, que es la Asociación de Exportadores de Fruta. Tenemos reuniones mensuales donde vamos viendo todas las brechas que pueden estar sucediendo por factores del puerto. Ahora, hay factores como empresa portuaria que nosotros podemos conversar y poner en la mesa, pero que no somos, digamos, los operadores, por ejemplo, del transporte de carretera. Nosotros en Chile el 96% de nuestra carga se mueve por camiones, lo cual nos deja un impacto de debilidad muy fuerte. Se paran los camiones y se detiene el país. Es por eso también que estamos propendiendo al tema ferrocarriles. Y en ese sentido, hoy día la fruta se ha visto beneficiada. Nosotros tampoco tenemos carga suelta en Valparaíso granelera, tenemos solamente container y tenemos algo de fierro, automóviles, o sea, break bulk, pero no carga de graneles. Entonces también nos permite ser un puerto como más eficiente y utilizar los pocos espacios que tenemos en forma más rápida. Eso. Bueno, para el caso nuestro, yo quería a uno de los compañeros del panel aclarar dos temas del tema del nodo portuario de Buenaventura. Lo primero, con la suscripción del TLC con Estados Unidos, los importadores todos, que muchos están aquí, sabrán que lo que digo es muy cierto, no estábamos preparados para los contingentes de buques graneleros.
no solo Buenaventura, cualquier puerto. Por eso también prácticamente la Alianza del Pacífico se va a convertir en otro nuevo tratado de libre comercio y debemos prepararnos para eso. Entonces venían los buques de contingente y tú cuando tienes 15, 16 buques en fondeo, por más eficiencia que tengas y mayor capacidad de almacenamiento, pues no es fácil. Eso es en el tema que te digo de las demoras, junto al porcentaje de lluvias en Buenaventura, que llega casi a los órdenes al mes de 52% en lluvias, que no permite el descargue en una forma más eficiente. Pero la verdad tenemos una infraestructura, y aclararle también aquí a nuestro panelista, que en Buenaventura, en nuestro nodo portuario, hay el puerto de Agua Dulce, que es especializado en graneles, carbones y contenedores, está Tesehuen, que es la terminal que vimos ahora, y está la Sociedad Portuaria Buenaventura, está el Grupo Portuario, la terminal Muelle 13 de minerales, y está Compass, que es una terminal también especializada en graneles. Entonces tenemos suficiente infraestructura para atender la capacidad de la carga en este momento. Y lo que sí es evidente y nos genera, y hoy lo hablaba también, muchísimas dificultades y muchísima preocupación es que nosotros, nuestro modelo portuario de privatizaciones de concesiones, como se lo he mencionado ejemplo, en la región, hemos tenido la desafortunada falta de atención del gobierno anterior y se ha generado por el tema del TLC la creación de los nuevos sindicatos. Quiero decirle aquí a los panelistas que hacía 26 años en Colombia no había un solo paro en puertos. Desafortunadamente le cogió el primer paro a Tesehuen, que es una terminal nueva especializada en contenedores, y tuvieron mucha presión desde el punto de vista social y político para que llegaran a un acuerdo, pero sentando un grave precedente es que además vía sentencia de la Corte Constitucional ahora se permite la solidaridad de huelga. Imagínense esa nueva creación de los sindicatos que ahora así tú no tengas ninguna dificultad en tu puerto, te pueden parar por tema de solidaridad y no por ley. Eso nos preocupa muchísimo al sector privado en Colombia porque eso va a incidir muchísimo en la cadena logística, muchísimo en los costos del puerto, que precisamente ese esquema que tuvimos hace 25 años fue lo que llegó a privatizar el sistema ferroviario, el sistema portuario, el sistema de telecomunicaciones, por los altos costos que le genera a un privado tener unas convenciones colectivas o pactos colectivos donde el costo de importación y exportación de la carga se va a elevar muy seguramente. Ese es un tema que tenemos frente a los dos TLCs que se vienen, de mucha preocupación, que lo tenemos que manejar en la ANDI y que de verdad nos preocupa mucho. Pero quería aclarar esos dos temas, ¿no? Gracias. No, gracias. Y como para cerrar, Eduardo, para redondear, te pedimos algún concepto de recomendaciones para el resto de puertos de la Alianza del Pacífico, desde la perspectiva de tu negocio o de tus colegas generadores de carga. ¿Qué desafíos se enfrentan estos puertos? No, pues mira, yo creo que el concepto general es que todos los actores de la cadena, porque no es el puerto granelero ni el buque en particular, es todos los elementos están perfectamente alineados, ¿cierto? Porque es un proceso y ese proceso en cualquiera de sus componentes tiene un componente que se convierta en una restricción para todo el proceso, ¿cierto? Es igual que en una línea de producción, tú puedes tener la máquina, puedes tener la gente, si tu proveedor de materia prima te incumple, se para todo, ¿cierto? Lo mismo, ahora que hablaban del tema de las temporadas, la anécdota con el tema de paro era el paro de transporte pues de hace 2 años. Nosotros nos movemos también en temporadas, nuestro negocio, tenemos temporada de Halloween, tenemos temporada de diciembre, tenemos San Valentín Day, o sea, también nos movemos en eso. Justamente la experiencia con ese paro de transporte, teníamos esa cantidad de contenedores
el buque llegaba en 2 o 3 días y nosotros con la carga represada, anecdóticamente me acuerdo que le dije a nuestro gerente de logística, mira, no sé si te contratas 1 o 2 tanques de guerra, pero esa carga tiene que llegar al puerto, porque la penalidad que teníamos de nuestro cliente en Estados Unidos eran $2 millones, porque al cliente, como ratificaba, no le importa las vicisitudes o problemas internos, ya sea la falta de ferrocarril, ya sea el problema en el puerto, ya sea los trámites burocráticos del proceso, lo que fuera. O sea, hoy por hoy el cliente lo único que quiera es que las cosas le llegan en el momento que es, a la hora que es y en el precio de venta que es. No, perfecto. Yo creo que es muy claro la necesidad de que los puertos sean mucho más sensitivos al tema del tiempo. Obviamente va a depender de qué tan aceitado está el proceso. Si el proceso no está aceitado y los eslabones débiles siguen ahí presentes, se hace complicado, ¿no?, la coordinación de todos estos actores. Yo creo que el panel ha cumplido las expectativas. Hemos pasado de discutir varios elementos, los desafíos están planteados, yo diría las 3 interfaces, ¿no? O sea, cuando hablamos de un proceso, siempre pensemos que el puerto tiene que enfrentar una fluidez en el transporte, ya sea marítimo o terrestre, ¿no? O sea, nos importa que el naviero rote su barco, ¿no?, en nuestro puerto, porque nos trae esa capacidad de transporte, pero también cada vez más, como lo decíamos en el caso de Valparaíso, los transportistas terrestres también necesitan mejorar su calidad de vida. O sea, estar 10, 11, 15 horas arriba de un camión no se lo desea a nadie. Y por lo tanto que adicionalmente al tema terrestre o al tránsito por las carreteras tenga que esperar en puerto un adicional, lo estamos básicamente matando. Y eso trae muchos problemas derivados, ¿no? Seguridad, el tema del cansancio y los accidentes. Entonces yo creo que el desafío, y que con esto voy cerrando por el tiempo, nosotros desde la Red de Puertos, que es una iniciativa de cooperación técnica, justamente hemos detectado que estos elementos, que los planteó rápidamente Fausto en una de las láminas, donde están los pilares de competitividad, se habla de la integración operacional, vale decir, un poco lo que nos comentaba Eduardo, en qué momento el puerto, sus autoridades de las aduanas, las autoridades marítimas, las autoridades portuarias y todos los privados se sienten parte de un proceso de integración operacional, ¿ya? Y eso genera una serie de desafíos, insisto, en estos 3 interfaces de la cadena logística portuaria. El segundo aspecto tiene que ver con la gobernanza, con la instauración en cada puerto de una inteligencia portuaria. La inteligencia portuaria plantea que la autoridad portuaria necesita más cabezas pensantes, más gente que le ayude a resolver problemas críticos, y es por ello que desde la Red de Puertos promovemos que las comunidades logísticas portuarias se establezcan, se formalicen y que comiencen a generar soluciones a estos problemas que se derivan de este nuevo cambio y que nos planteaba Singapur, van a seguir sucediendo. Y eso se enfrenta con una cierta inteligencia colaborativa, ¿no?, que se planteaba en la mañana. El tercer aspecto clave que Eduardo nos recalca constantemente es la calidad de los servicios y cómo somos capaces desde los puertos de asegurar que todos nuestros eslabones estén alineados y generar un estándar. Tenemos que comenzar a hablar de estándares de servicio, medirlos. Se habla de los observatorios logísticos, pero la aterrizada a los puertos todavía no logran transparentar sus tiempos de operación de manera tal de que nos evalúen constantemente si lo estamos haciendo bien o mal, ¿no? Y seguimos siendo, por lo tanto, una especie de caja negra, ¿no?, un black box para nuestros amigos generadores de carga. Y eso tiene que cambiar, y eso tiene que cambiar desde adentro, ¿no?, desde los puertos. Y finalmente, el tema tecnológico, que también lo planteaba Valparaíso, y entiendo que también Manzanillo está trabajando en un concepto de puertos sin papeles.
Yo aquí quiero mencionar que una de las claves para los puertos sin papeles es que las aduanas estén involucradas en los proyectos de puertos sin papeles. Es sine qua non, todos los proyectos exitosos de Port Community System, todos pasaron porque la aduana desde el primer día se comprometió en la gobernanza de estos sistemas que son neutrales y que permiten que la coreografía de los procesos tenga un sustento electrónico. La aduana, como alguien lo mencionó por ahí, está presente entre un 10 a un 20%, pero con ese 10 y 20% puede trancar cualquier proceso, ¿ok? Desde el manifiesto donde viene toda la carga involucrada en una nave, ¿cierto?, hasta un levante de un contenedor, que significa que un proceso de camión pueda entrar y salir de un puerto. Por lo tanto, es fundamental, aquí hay varios aduaneros presentes y los insto a que en cada uno de sus países se involucren, se incorporen a trabajar con los puertos. También, como lo mencionó Fausto en la mañana, los puertos tienen esa gracia, es un lugar en donde todo esto se puede trabajar. Es un lugar, es como un circuito cerrado, ¿no? Es como una fábrica en donde podemos, entre todos ahí, que nos vemos todos los días, que trabajamos todos los días juntos, implementar los cambios. Y a partir de que el puerto pueda, o puertos específicos puedan implementar esos cambios, se irradia al resto del país, al resto de puertos. Yo creo que es un gran laboratorio donde podemos generar los cambios que necesita nuestra región. Y vuelvo al principio, tenemos una mochila, una carga de sobrecostos y extracostos que prácticamente es un impuesto a la pobreza, ¿ah? Y eso no nos merecemos. O sea, están las capacidades, están las empresas, está la tecnología disponible y yo creo que estamos haciendo un uso estamos subutilizando todos estos recursos que disponen nuestros países. Les agradezco nuevamente a todos ustedes, a ustedes también, y bueno, un aplauso por favor para el panel. Muchas gracias.